¿Qué tal, chicos? Pues hemos llegado a nuestro último autor que vamos a ver en este semestre, que es Paulo Freire. Eh, Como les había comentado anteriormente en las clases y en algunos videos, Paulo Freire es un poquito distinto porque para él la educación es como un acto político, es un acto que tiene que ver con sobreponerse a diferentes cuestiones que pues nosotros tenemos como ya establecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, Paulo Freire es distinto, ¿no? Es un personaje un poco distinto a los que habíamos visto anteriormente, que la educación la ven como más cercana al aula y bajo el control del docente. Sin embargo, Paulo Freire pues va un poco más allá y abarca como este ámbito, eh, el ámbito social y el ámbito político. Entonces, pues bueno, para Freire, la educación es un proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de belleza, capacitación científica y técnica. Entonces, pues desde ahí, ¿no? O sea, el concepto que él tiene de educación, recuerden que todo esto va a estar por ahí en la descripción. Mm, Vámonos parte por parte, ¿no? De alguna manera, es un proceso de conocimiento. Conocimiento se refiere, esto ya lo hemos visto, a adquirir tanto cuantitativamente como cualitativamente información. O sea, cuantitativamente es cantidad de información y cualitativamente tiene que ver con el qué hacemos y cómo moldeamos esa información. Entonces, es un proceso de conocimiento. Formación política. Formación política, era importante que las personas aprendieran, que las personas tuvieran como esta concepción de que la política era importante y para qué servía la política. No solamente que la política fuera importante, sino el para qué servía la política. Nosotros generalmente pues no tenemos esa formación. En lo personal, yo tengo muy poco tiempo entendiendo lo que es la política, cómo se manejan y demás, y aún así no tengo una formación profunda en ello. No lo comprendo también porque pues está un poco lejos de lo que habitúo, pero para él era importante. Este personaje sudamericano, brasileño, le importa mucho esto precisamente por la historia de su país. Entonces, pues bueno, manifestación ética. La manifestación ética tiene que ver también con el que nosotros seamos críticos. Él dice que nosotros no podemos aceptar absolutamente todo lo que nos avienta un gobierno, que tenemos de alguna manera que poner como nuestra bandera y hacer manifestaciones. Manifestación ética también, entiéndanlo como no un acto violento. Aquí este es un tema delicado porque luego pueden decir, no, pues entonces las feministas no hacen manifestación ética y tal. En las manifestaciones, existen grupos de choque y existen grupos intelectuales y existen diferentes tipos de grupos que conforman toda una manifestación por el tamaño que es. En este caso sería, pues es un movimiento mundial, ¿no? El feminismo no es un movimiento como local o así, ¿no? Entonces, la manifestación ética tiene que ver con que sea en proporción, o sea, que sea en proporción como o que se haga sin como hacer un daño directo a las personas con las manifestaciones que estamos haciendo. Hay cosas que se hacen, por ejemplo, a veces el barzón, algunas personas que constituyen esta asociación, pues se manifiestan cerrando calles o incluso la carretera la han llegado a cerrar. Por ejemplo, la que va a Cuauhtémoc, no sé si alguna vez les ha tocado, o quizá la de Juárez, y de alguna manera detienen el tráfico y eso detiene como la economía y tal, pero las manifestaciones tienen que ser para que te pongan atención. Y una vez que te pongan atención, pues tú tienes que tener como un plan de acción para trabajar pues la atención que te pone, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, ok, dame tu propuesta y si no tienes ninguna propuesta, pues entonces eso no es una manifestación ética. De alguna manera solo lo estás haciendo para molestar, no para hacer un cambio. Entonces, la búsqueda de belleza tiene que ver con esta parte de que no necesariamente como que sea bonito, sino que sea agradable para las personas. Paulo Freire defendía la idea de que tanto la educación como la política deberían de traer belleza al mundo. O sea, que de alguna manera nosotros nos teníamos que sentir como cada vez más conformes con el mundo que teníamos. Luego, la capacitación científica, eso ya lo hemos abarcado anteriormente, no solo en esta clase.
La capacitación científica tiene que ver, así como comprender lo que es la política, comprender también lo que es la ciencia. De alguna manera, los políticos, al no comprender la ciencia, se ve con mandatarios en Estados Unidos, se ve con mandatarios aquí en México, y con mandatarios en Sudamérica, que de alguna manera le achacan cosas incluso a cuestiones como hemos visto a Andrés Manuel López Obrador darse como limpias, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, al no conocer la ciencia, también la toma de decisiones va con base en ello, o sea, el desconocimiento de las cosas que se pueden hacer, el desconocimiento como de las nuevas tecnologías, tanto para las energías renovables, por ejemplo, que les acaban de dar para atrás aquí en México, tanto como en estas cuestiones del 5G. Ya ven cómo se ha puesto la gente de que los chips, de que nos van a insertar ciertas cosas y que bla, bla, bla. Y esto llega a manifestaciones no éticas como quemar antenas de 5G. Si han seguido las noticias, pues bueno, ahí vienen este tipo de manifestaciones. Estas no son como del gobierno, son de la gente, ¿no? Pero, pues, si el gobierno no sale a desmentir este tipo de cosas, pues ya ven lo que sucedió con el COVID, que se tuvieron que echar para atrás. Primero dijo nuestro mandatario que nada que ver, que salieran ustedes, y luego ya después salieron a decir, oigan, ¿saben qué? Por favor, no salgan de casa, bla, 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 bla. Ese tipo de cuestiones tiene que ver con la capacitación científica. Y la capacitación técnica, pues tiene que ver con la aplicación de la ciencia. Pero en este caso, la aplicación de la ciencia no es una ¿cómo les diré? No es una cuestión que tenga que ver con el ensayo y el error desmedido, sino nosotros hacemos ensayo y error basados como en una teoría, en una metodología, y esa viene de la capacitación científica, o sea, de saber cómo funciona la ciencia, ¿no? Em, Otra cosa de este señor es que decía que educar significa integrar al individuo a la realidad nacional. Si se fijan, él no veía como algo distinto el aula y las manifestaciones afuera. Para él la educación era un acto de manifestación. Entonces, de alguna manera, él decía que la educación tenía que darte esta realidad nacional para que pudieras vivir acorde a ella y que los maestros pues tenían esta cuestión. Acá ustedes juzgarán cómo hemos actuado los maestros de su institución en ese sentido, o sea, de darles o tratar de darles una realidad nacional en el amplio espectro de la palabra, ¿no? Entonces, para él, bueno, les voy a leer así como tal las frases. Dice, el hombre es hombre y el mundo es mundo en la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente. El hombre transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación. En este sentido, si se fijan, es una forma como muy poética de decir aquello que nosotros ya sabemos, que el entorno y el individuo conforman una unidad y que uno afecta al otro y el otro afecta al primero, indiscutiblemente, ¿no? Así como, bueno, no solo indiscutiblemente, sino constantemente. Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando él habla de una realidad nacional. O sea, la realidad nacional sería el mundo para él, pues. Entonces, él se opone al sistema unidireccional de la educación. Él piensa que el sistema unidireccional, o sea, es yo, maestro, acá arriba, te enseño a ti, alumno, acá abajo. Lo pensaba como una, mm, válgame, esa fue la palabra, como algo que oprimía a las personas. O sea, lo veía como opresor de personas más que como liberador, ¿no? Y para él la educación debería de ser liberadora. Em, él distinguía como entre dos tipos de educación. Hablaba de la educación domesticadora y la educación liberadora. Este, la educación domesticadora era la que tenía que ver como con esta cuestión lineal, donde tú vas a formar parte de una maquinaria que genera dinero. O sea, lo que hablaríamos, por ejemplo, del capitalismo. Esta cuestión donde tú
pues te vas a insertar por ahí en una sociedad que genera dinero y tú le vas a ayudar a esa sociedad a generar dinero para que luego lleguen otros a generar más dinero y así sucesivamente, ¿no? Como en este ciclo. Pero estaba la educación liberadora, donde de alguna manera, no sé si lo recuerdan en clases con Limas o ahora lo estén viendo am, con Marcos, con su maestro Marcos, como decía, la educación debe ser problematizadora, o sea, debe de ver problemas en las cosas, o sea, o debe de sacar como el problema que está ahí. Les digo con Limas y con Marcos porque ellos son filósofos y la filosofía tiene esa capacidad de poner problemas donde generalmente no los vemos. Y eso está bien en la medida en la que nos ayuda a buscar las soluciones. De alguna manera, pues la filosofía y la educación para Freire son una especie de guía hacia dónde nos tenemos que dirigir y sobre todo dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para ir mejorando. Y a esto es a lo que él anteriormente, como les decía, les llamaba la búsqueda de la belleza. Entonces, eh, la liberación o la educación liberadora venía a través de fomentar una conciencia crítica. Una conciencia crítica se refiere a que nosotros no entendamos lo que viene de los maestros o lo que viene de la educación como inamovible. De hecho, esto tiene mucho que ver con la comprensión de lo que es la ciencia. O sea, nosotros tenemos una plataforma mediante la cual interpretamos al mundo que le llamamos modelo, que le llamamos teoría. Entonces, esta teoría, este modelo, nos sirve solo en la medida que no haya otro mejor que explique esto. Entonces, no es inamovible y de alguna manera la forma en la que nosotros nos comportamos, no nos comportamos así siempre porque es lo mejor, sino nos comportamos de esta manera porque a veces hay grupos interesados en que nos comportemos de esta manera. Por ejemplo, un ejemplo así muy, muy grande de esto son los partidos políticos. Los partidos políticos se crearon como para tener una plataforma que pues votara por ellos, pero si se dan cuenta, lo único que hacen es aumentar esta plataforma que le llaman padrón, el padrón que tiene cada uno de los partidos, porque el aumentarlo les da más dinero para poder invertir en sus candidatos y en que sus candidatos sean visibles y en pues, los favores que tienen que pagar y este tipo de cuestiones. Entonces, de alguna manera, esto solo beneficia a los partidos políticos. A nosotros no nos benefician absolutamente nada. O sea, si tú no eres, si tú no estás metido ahí en el partido político y recibes dinero del partido político, de nada te sirve esto. Entonces, ¿por qué llegamos a eso? Pues porque quienes manejan las leyes y demás, pues son los candidatos de los partidos políticos. O sea, no porque sea lo mejor o no porque sea la mejor opción que tuvimos, sino porque es la mejor opción para un grupo de gente. A eso se refería como con la conciencia crítica. Y pues para eso necesitas conocer de ciencia y necesitas conocer de política y necesitas conocer de sociología y necesitas de conocer de algunas otras cuestiones, ¿no? De alguna manera, la educación domesticadora, la educación que tenía que ver como con temas sueltos, para él no era efectiva. Era, bueno, todo lo que te voy a enseñar, matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, civismo, psicología, deporte, todo eso tiene que ver con la política, o sea, con la realidad nacional de tu país. Entonces, toda la educación debería de ir como dirigida hacia ello, ¿no? Entonces, bueno, esta es la teoría de este señor, pero vámonos con el modelo educativo. El modelo educativo, él decía que era importante estudiar el contexto. A todo esto que les decía ahorita, o sea, cuando yo te doy una clase de psicoterapia, debo dirigirla hacia el contexto en el que está. Y el contexto no solamente es en los estímulos que recibes inmediatos, sino es toda una maquinaria social, toda una maquinaria política y toda una maquinaria cultural. A eso se refiere con estudiar con todo el contexto. Por ejemplo, la depresión no es algo solamente interno de la persona. Hay cosas que dentro de amplio espectro, o sea, dentro de todo el contexto o dentro de toda la realidad nacional, generan depresión, ansiedad, lo que guste si quieras, más en una parte de la población que en otra. Y eso es algo que también deberíamos de tener claro, ¿no?
o de los factores sociopolíticos que generan depresión en ciertas personas y bla, bla, bla. O sea, no deberíamos de verlo como un fenómeno aislado en las personas o como que, va, pues mira, salió depresivo mi chavo. No como eso, sino como entender qué es lo que lleva a las personas como a este contexto y obviamente pues a través de la manifestación ética y demás, tratar de modificar estas cuestiones. Luego, después de estudiar el contexto de la persona, él lo que propone es seleccionar las palabras generadoras. Las palabras generadoras son las que tienen carga emotiva. La carga emotiva es que, o sea, generen como cosas, vaya, si lo queremos decir así como muy, muy apegado a la psicología o a la cuestión de emotiva, es que activen mi sistema nervioso, ya sea en lo agradable o en lo desagradable, pero que activen mi sistema nervioso. Esas son las palabras generadoras. Una palabra generadora, por ejemplo, es puto, o una palabra generadora es maricón, o una palabra generadora puede ser corres como niña, cosas como esas son palabras generadoras. ¿Por qué? Pues porque tiene una carga emotiva o los insultos que utilizamos o los piropos que utilizamos son palabras generadoras. Entonces, estas palabras generadoras tenían como su carga emotiva y hay que identificarlas. Ese sería como un segundo punto. Y luego viene el tercer punto que a su vez se divide en tres. El tercer punto le llama alfabetización. Entonces, la alfabetización empieza con debates entre las situaciones problemáticas que atraviesan las personas. O sea, eh, la alfabetización en este sentido era como modificar aquellas palabras generadoras primero a través de un debate, primero a través de un debate de por qué como corres como niña, ¿no? Hay un comercial muy, muy padre de Dove donde ponen a unas niñas y que le dicen, a ver, corre como niña, y luego la niña corre así como muy, a ver, tira como niña, y luego tira mal, ¿no? Así como una pelota. Grita como niña, y luego gritan, ay, así de, entonces, no es cierto, son mujeres ya grandes, perdón. Son mujeres grandes. Y luego, ponen a unas niñas y le dicen, corre como niña, y pues la niña corre como con todas sus fuerzas, ¿no? Y lanza como niña y lanza con todas sus fuerzas. Y estos videos se los ponen a las mujeres grandes y las que están haciendo este ejercicio les dicen, ¿cuándo empezaste a pensar que hacer las cosas como niña estaba mal? Y pues ya luego les salen unas lágrimas ahí. Es un anuncio de Dove, si quieren, Run Like a Girl, se llama el anuncio por si lo quieren ver, o por ahí se los pongo. Este, la idea es que cuando tienes como estas palabras, sería, ¿por qué es malo? ¿De dónde aprendiste? Y todo eso. A eso se refiere con el debate. Luego, en segundo punto, es desarrollar materiales de apoyo para la descomposición de la palabra, las palabras estas generadoras, e ilustrar dónde estas intervienen en la vida. O sea, sobre todo esta sería como la cuestión principal, ¿no? Ilustrar dónde interviene el que pienses que como niña es malo, o dónde interviene el que pienses que maricón es malo, dónde interviene tal y tal. Y luego como tercero es la decodificación. La decodificación la plantea como promover nuevas combinaciones, o sea, como palabras, a partir de las palabras generadoras y estudiar la relación entre estas y la realidad y lo que significan. Entonces, la idea de todo esto sería, la alfabetización entonces sería agarrar estas palabras generadoras, meter primero un debate, luego ver dónde te estorban en la vida y luego hacer esas modificaciones a través de combinarlas de alguna otra manera. Entonces, a través de hacer esto, haces como una presión contra la cultura y también, si tú te pones a hacer eso, no solo con palabras generadoras, sino con cualquier palabra, o sea, si primero haces un debate acerca de la palabra y luego haces así como una deconstrucción semántica y luego la integras nuevamente como en ciertas, como oraciones o cuestiones como esa, cualquier palabra que le hagas esto, pues ya se te quedó mucho más grabada. Entonces, él no solo buscaba esto, que memoria, ¿no? O sea, no solo buscaba que la cuestión se te quedara más grabada, sino también buscaba que aparte tuvieras la motivación para hacer una intervención en tu realidad nacional. Entonces, por eso les digo que Paulo Freire es como el más diferente de todos. Eh, He tratado como de profundizar un poco en su forma en su teoría de aprendizaje,
Sin embargo, pues me he encontrado con ciertas limitantes de que no utilizaba solo cuestiones psicológicas, sino también sociológicas, antropológicas, políticas, y de alguna manera, pues tiene esta mezcla que de entrada se me hace como difícil de comprender. Pero bueno, este es como el resumen de este señor. Espero sus anotes por ahí. eh, y sus preguntas en la clase. Traté de irme rápido para hacerles solo un video y no hacerles dos. Pues espero que no sea muy largo. Y pues bueno, nos vemos por ahí en la clase. ¿Sale? Chao.